1947 hasta 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No fue una guerra tradicional con batallas directas, sino una lucha de ideologías, el capitalismo de Estados Unidos contra el comunismo de la URSS. Ambos países querían imponer su sistema en el mundo, lo que generó tensiones políticas, militares y económicas. Aunque no hubo un enfrentamiento directo, sí se dieron conflictos en otros países, la carrera armamentista y la competencia por el espacio. El mundo se dividió en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS. Para fortalecer sus posiciones crearon alianzas militares. Estados Unidos fundó la OTAN en 1949 y la URSS respondió con un pacto de Varsovia en 1955. Además, ambos países invirtieron enormes cantidades de dinero en armas nucleares, creando una amenaza constante de guerra atómica. Se estableció una política de destrucción mutua asegurada, lo que significaba que si un país atacaba, el otro respondería con la misma fuerza, asegurando la destrucción de ambos. Esto mantuvo el conflicto en una tensión constante sin llegar a un enfrentamiento directo. Aunque Estados Unidos y la URSS no se enfrentaron directamente, apoyaron guerras en otros países. Por ejemplo, en la Guerra de Corea de 1950 a 1953, Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, mientras que la URSS y China apoyaron a Corea del Norte. En la Guerra de Vietnam de 1955 a 1975, Estados Unidos intentó frenar la expansión del comunismo, pero terminó perdiendo. Uno de los momentos más peligrosos fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La URSS instaló misiles nucleares en Cuba, lo que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Finalmente, ambos países negociaron y los misiles fueron retirados. La Guerra Fría también se vivió en el espacio. En 1957, la URSS lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, en 1961. Enviaron el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. En respuesta, Estados Unidos invirtió enormes recursos en la NASA y en 1969 lograron enviar al primer hombre a la Luna, Neil Armstrong. Esta competencia por la exploración espacial no solo fue un símbolo de superioridad, sino que también impulsó avances científicos y tecnológicos que hoy seguimos utilizando. A finales de los años 80, la Unión Soviética comenzó a debilitarse. Su economía estaba en crisis y el sistema comunista ya no podía competir con el capitalismo. Mikhail Gorbachev, líder de la URSS, intentó hacer reformas con la perestroika, reformas económicas y la glasnost, mayor libertad de expresión. Sin embargo, estas reformas no fueron suficientes y en 1989 cayó el muro de Berlín. En 1991 la Unión Soviética se disolvió oficialmente, marcando el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría no solo se vivió en el ámbito militar, sino que afectó la vida cotidiana. Hubo una intensa propaganda en ambos bloques. En Estados Unidos se promovía el miedo al comunismo, mientras que en la URSS se demonizaba al capitalismo. Además, el espionaje entre la CIA y la KGB estaban en su punto más alto. Uno de los símbolos más representativos de la Guerra Fría fue el Muro de Berlín, construido en 1961 para separar a Alemania capitalista de la comunista. Este muro separó a familias y simbolizó la opresión del régimen soviético hasta su caída en 1989. Con la caída de la URSS, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. La Guerra Fría dejó consecuencias importantes. Muchos países quedaron afectados por los conflictos indirectos y la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia sigue presente en algunos aspectos. Aunque oficialmente la Guerra Fría terminó en 1991, algunos expertos creen que las tensiones entre Occidente y Rusia aún existen, especialmente en temas como la política internacional y la ciberseguridad.